Buenos días, jóvenes del Liceo Samario, grado 11. Vamos a hacer un repaso de las propiedades para las derivadas. En la clase pasada vimos las propiedades, dos propiedades fundamentales, donde veíamos la derivada de una función constante. Derivamos la función con respecto de x de una constante, entonces dijimos que esto era igual a 0, ¿cierto? Entonces decía gráficamente cómo lo puedo interpretar. ¿Sí? Dije que tenemos en un plano cartesiano eje x y eje y. Si tenemos una función y es igual a 3, ¿qué significa eso? Que al derivar estoy buscando el grado de inclinación o razón de cambio, que en otras palabras dijimos que era pendiente, pero digamos que acá entonces voy a decir que esto es 3 y va a ser una constante, no tiene inclinación, ¿cierto? Entonces por eso su derivada va a ser igual a 3. También hablamos de la derivada de una potencia, la derivada fundamental. Entonces voy a decir que si tenemos y es igual a x elevado a la n, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar la y con respecto de x y vamos a decir que esto es tener n, bajamos el exponente a multiplicar el número que nos tenemos acá y x elevado a la n y le vamos a quitar 1. Un ejemplo de eso decía que la derivada, vamos a decir y es igual a 5x elevado a la 3. Entonces decimos que la derivada de y con respecto de x va a ser igual a 3 multiplicado por 5 x a la 3 menos 2. Si resolvemos, entonces decimos que la derivada de y con respecto de x, entonces me daría que esto es igual a 15x elevado al cuadrado. Fueron las dos propiedades fundamentales que trabajamos la clase pasada. Basados en estas dos propiedades, entonces podemos desarrollar las otras propiedades. Otra cosita especial que dijimos era que si yo tenía una función f de x y hacía la derivada, entonces la derivada la voy a llamar f' de x. Puedo decir que y es mi función, pero la derivada de esta función va a decir que es y'. Son las maneras de interpretar. O en otras palabras puedo decir que si y es la función, entonces lo puedo expresar como la derivada va a ser derivar y con respecto de ¿quién? De x. Estas son las tres formas de poder expresar una derivada. Fundamental la notación para poder resolver nuestro siguiente caso, nuestra siguiente propiedad que vamos a trabajar. Entonces, el tema de hoy es tener la derivada de un producto. Vamos a mirar derivada de un producto. ¿Producto de quién? De funciones. Derivada de un producto de funciones. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Yo puedo decir que tenemos dos funciones. F de x lo voy a multiplicar por g de x. Dos funciones que se están multiplicando. Pero entonces, ¿yo qué voy a desarrollar? Vamos a desarrollar la derivada con respecto de x de quién? De f de x por g de x. ¿Cómo se resuelve? Entonces, la parte teórica me dice que va a tomar la derivada de la primera función
y lo va a multiplicar con la segunda función. A esto entonces le vamos a sumar la primera función multiplicado por la derivada de la segunda función. Esto es mi base para poder hacer la derivada de un producto de funciones. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona esto? Entonces vamos a tener que f de x, llamemos f de x a, pongamos acá un ejemplo, 3x más 2. Y lo vamos a multiplicar con 2x al cuadrado más x. Dos funciones tenemos acá. Entonces, ¿qué queremos hacer? Vamos a hacer la derivada con respecto de ¿quién? De x. De estas dos funciones. En el caso del profe William, del Liceo Samario, ¿qué recomienda? Recomendemos esta primera la vamos a llamar f, esta segunda la vamos a llamar g. Aquí abajito voy a colocar f'. ¿Quién es f'? Entonces vamos a derivar esta primera parte. Voy a derivar acá. Entonces aplicamos las propiedades. Voy a decir que me quedaría 3, ¿cierto? Esta x me quedaría x elevado a la 0, quiere decir que se convierte en 1 y multiplica por 1. Más 2. Más 2 entonces es una constante, desaparece la constante. Y acá g', voy a decir que g' es ¿quién? 2 por 2 daría 4x, 2 menos 1 me daría 1, más, acá decimos que tenemos x, entonces la derivada de x, si es solita la x, me va a quedar solamente 1. Uy, profe, ¿y eso cómo quedó? Entonces, hagámoslo aquí rápidamente. Entonces voy a decir para esta, hagámoslo aquí. 3 multiplicado por ¿quién? Por 1 que es el exponente, x a la 1 menos 1. Me quedó 3 por 1, 3, x elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 daría 1. Como acá hay una multiplicación, entonces me daría que esto es 3 multiplicado por 1, que es igual a 3, el valor de acá. ¿Listo? Para que diga, uy, ¿de dónde salió ese resultado? Miremos el otro caso. Acá el otro caso. ¿Qué me dice? ¿Qué tenemos aquí? 2x al cuadrado más x. Entonces daría 2 multiplicado por 2x, 2 menos 1, más 1x a la 1 menos 1. 2 por 2 daría 4, 2 menos 1, x, más 1. Caso anterior, x elevado a la 0 es igual a 1 y 1 por 1 me daría 1. De esa razón me queda 4x más 1. Ya tenemos estas dos funciones derivadas. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aplicar mi propiedad. Entonces me dice f'. ¿Quién es f'? 3. 3 multiplicado por g de x. ¿Pero quién es g de x? 2x al cuadrado más x. Más. Me dice f de x. ¿Pero quién es f de x? F de x sería 3x más 2. Entonces voy a decir 3x más 2 y lo voy a multiplicar por g'. Dice acá g'. ¿Pero quién es g'? 4x más 1. Vamos a colocar aquí 4x más 1. Uy, que no me alcanza mi tablero. Propiedad distributiva. Multiplicamos el 3 con 2x al cuadrado y el 3 con x. Sería 3 por 2 daría 6x al cuadrado. Más 3 por 1 daría 3x. Propiedad distributiva. Entonces voy a decir 3x por 4x al cuadrado daría más por más daría más, 3 por 4 daría 12x al cuadrado. X por x daría 12x. Acá tenemos un 1. Entonces 3x por más 1 me daría más
3x. Siguiente término, 2 multiplicado por 4x me daría más 8x. 2 multiplicado por 1, entonces me daría más 2. Y el último paso que nos queda es sumar o restar términos semejantes. Hay que tener en cuenta los signos. Entonces voy a decir acá que tengo 6x y 12x me daría 18x al cuadrado. Tenemos 3x más otras 3x me daría 6x. 6x más 8x daría 14x. Entonces me queda más 14x. Más 2. Quiere decir que la derivada de y con respecto de x es igual a 18x al cuadrado más 14x más 2. Ese es el procedimiento que debe realizar para un producto de funciones. La derivada de un producto de funciones. Eso es lo que debe hacer. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo para tener en cuenta y reforzar. Entonces, tenemos acá, ya dijimos que nuestra ecuación era que la derivada de dos funciones que se están multiplicando, entonces debe ser igual a la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Primordial, por favor aprendámonos esta fórmula para poder más adelante desarrollar nuestros siguientes temas. Entonces vamos a tomar acá, vamos a decir que vamos a la derivada con respecto de x de quién. Vamos a tomar dos funciones diferentes. Entonces voy a decir acá 3x al cuadrado más 5x. Que está multiplicado por quién? Por 4x más 8. Entonces, en el caso del profe William, entonces dice acá, la primera función la voy a llamar f. La segunda función la voy a llamar g. Y entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Voy a sacar f'. F', entonces, como ya sabemos hacer la derivada de una potencia, entonces voy a decir que aquí sería 6x más 5. 2 por 3 daría 6. Y acá me queda 2 menos 1, me queda elevado a la 1. Acá está elevado a la 1, entonces 1 por 5, 5. Me queda convertido en x a la 0. Que multiplica ese 1, porque x a la 0 es 1, multiplica al 5. Siguiente función, entonces voy a decir, vamos, la de otro color. Voy a decir acá que la g'. ¿Quién es g'? La derivada de 4x. ¿Quién sería? 4. Por no, sino más la derivada de 8, pero la derivada de 8 me daría 0. Entonces, vamos a decir acá, f'. Entonces voy a tomar 6x más 5. Y lo voy a multiplicar por g, pero ¿quién es g? 4x más 8. 4x más 8. Más f de x. ¿Quién es f de x? 3x al cuadrado más 5x. Entre paréntesis. ¿Por qué? Porque acá voy a decir que hay una multiplicación. ¿Con quién? Con la derivada de g'. Pero g' es 4. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Hacer propiedad distributiva. Entonces voy a multiplicar 6x, lo voy a multiplicar por 4x. 6 por 4 daría 24. X por x daría x al cuadrado. 6x por 8x, entonces daría más 6 por 8, 48x. Ahora hagan el siguiente término. Más 5 multiplicado por 4x, entonces 5 por 4 me daría más 20x. 5 por 8 entonces daría más 40.
¿Por qué más? Más por más daría más. Ley de signos. Más 3x al cuadrado por 4 daría 12x al cuadrado. 3x al cuadrado por 4 daría 12x al cuadrado. Más, ¿por qué más? Acá me quedó positivo, más por más daría más. 5x multiplicado por 4 daría 20x. ¿Qué debemos hacer? Buscar los términos semejantes, sumarlos o restarlos de acuerdo al signo que haya quedado. Entonces 24x al cuadrado más 12x al cuadrado daría 36x al cuadrado. Vamos simplificando para que no nos perdamos. 48x más 20x daría 68x. Más 20x daría 88x. Más 88x. Cancelamos. Y por último decimos que me queda más 40. Estos términos ya no se pueden sumar porque no son semejantes, no son términos semejantes. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la derivada con respecto de x de esta función, la derivada de la función con respecto de x fue 36x al cuadrado más 88x más 40. Este es otro ejemplo para que ustedes se puedan guiar y resolver ejercicios. ¿Listo? Bueno, chicos, vamos ahora a estudiar la derivada del cociente de funciones. Entonces, el cociente, ¿qué me indica? Que voy a hacer una división entre dos funciones, ¿cierto? Pero voy a aplicarle la derivada a esa cociente de funciones. Entonces, aquí ya les escribí la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué me dice acá? La derivada de la primera función por la segunda función menos la primera función por la derivada de la segunda función. Y todo esto lo vamos a dividir entre la segunda función elevada al cuadrado. Lo vamos a dividir con la segunda función y lo vamos a elevar al cuadrado, ¿cierto? Pero a mí me gusta de pronto acá decir, vamos a colocar un paréntesis imaginario. ¿Por qué coloco ese paréntesis imaginario? Porque acá tengo un signo menos, donde este signo menos me va a alterar toda esta parte. Entonces, para poder explicarlo mejor, entonces voy a decir acá, vamos a desarrollar la derivada con respecto de x, ¿de quién? De 4x al cubo menos 5x y lo vamos a dividir entre 3x más 1. 3x más 1. Eso es lo que vamos a hacer. Pero como en el caso anterior, ¿a quién voy a llamar f y a quién voy a llamar g? La primera función se va a llamar f, la segunda función se va a llamar g. Siempre la de arriba, la primera función la estoy llamando f y la de abajo la voy a llamar g. A un ladito voy a colocar f'. ¿Quién es f'? La derivada de la primera función. Entonces hacemos la derivada y voy a decir 3 por 4 daría 12x al cuadrado menos 5. Y vamos a tomar acá g' es igual a 3. Ya tenemos las derivadas, entonces ahora sí voy a pasar a colocar mi fórmula. Entonces me dice f', pero ¿quién es f'? Entonces voy a decir que f' es 12x al cuadrado menos 5. La voy a multiplicar con la segunda derivada. ¿Y quién es la segunda derivada? 3x más 1, que es g. Menos, que voy a tener en cuenta, voy a colocar un paréntesis para que no se nos vaya a olvidar. La primera derivada, ¿quién es? 4x al cubo menos 5x.
que va a estar multiplicado por la derivada de la segunda función. La derivada de la segunda función sería 3. Entonces lo voy a multiplicar por 3. Y acá vamos a cerrar. Coloquémosle aquí. Y todo esto tiene que estar dividido entre la segunda función, pero está elevado al cuadrado. Quiere decir que va a quedar 3x más 1 y lo voy a elevar al cuadrado. Lo voy a elevar al cuadrado. Propiedad distributiva, entonces vamos a multiplicar, tener en cuenta, ojo, tener en cuenta la ley de signos. Entonces acá el signo del 2 es positivo, más por más daría más. 12 por 3 daría 36, x al cubo, x al cuadrado por x me daría x al cubo. 12x al cuadrado por 1, entonces me daría más 12x al cuadrado. Multiplicamos el siguiente término que es menos 5. Menos 5 por 3 daría menos 15 y la x. Menos 5 por 1 me daría menos 5. Menos. Y acá este no lo puedo quitar todavía. Voy a aplicar la propiedad distributiva. 3 por 4 daría 12x al cubo menos 3 por 5 me daría 15x. Y está dentro de un corchetico. ¿Por qué lo dejé entre el corchete? Porque este signo menos que encontramos acá me va a alterar los signos que están por dentro. Y todo acá tiene que estar dividido entre 3x más 1 y lo voy a elevar al cuadrado. Quitamos el paréntesis, miramos acá, 36x al cubo más 12x al cuadrado menos 15x menos 5 menos por más, menos 12x al cubo menos por menos, más, vamos a decir más 15x. Y todo lo voy a dividir entre 3x más 1 y está elevado al cuadrado. Sumamos y restamos términos semejantes. Buscamos nuestros términos semejantes. Entonces acá dice 36x al cubo con menos 12x al cubo. 36 menos 12 me daría 24x al cubo. Son términos semejantes. Busquemos. Acá dice 12x al cuadrado, pero acá dice 15x. No son semejantes. Entonces voy a dejar más 12x al cuadrado. Seguimos en el orden de las x. Acá simplificamos esta, aquí ya la sumamos. Me queda más 15x. Y por último tenemos menos 15 menos 5 será igual a menos 20. Y todo lo vamos a dividir entre 3x más 1 y lo voy a elevar al cuadrado. De esta manera he encontrado la derivada de una función y con respecto de x. Y ese es el procedimiento que debemos aprender a desarrollar.